El chocolate es uno de los productos más consumidos y deseados del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica desde cero? Te llevamos paso a paso desde el cacao fresco hasta la barra final. Este es el proceso completo de fabricación del chocolate. El país que más consume chocolate en el mundo es Suiza. Cada suizo consume en promedio más de 11 kilos de chocolate al año. Casi una barra al día. El chocolate más caro del mundo cuesta más de $600 por barra. Se llama Tuac chocolate, hecho en Ecuador con cacao fino de aroma, y se presenta en cajas de madera talladas a mano. Más del 60% del cacao mundial se produce en África. Los dos principales productores son Costa de Marfil y Ghana, que juntos representan más de la mitad de la producción global. El chocolate fue inventado hace más de 3000 años por los olmecas y mayas. Pero no era dulce, se preparaba como una bebida amarga, ceremonial y energética. El Día Mundial del Chocolate se celebra el 13 de septiembre. Coincide con el nacimiento del escritor Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate. La industria del chocolate mueve más de $130 mil millones al año. Grandes marcas como Nestlé, Mars, Lindt y Ferrero lideran este negocio global. El chocolate blanco no es realmente chocolate. No contiene pasta de cacao, solo manteca de cacao, leche y azúcar. Bélgica es famosa por tener más de 2000 chocolaterías artesanales. Y es uno de los países con mayor calidad chocolatera del mundo. El chocolate puede mejorar el estado de ánimo científicamente comprobado. Contiene teobromina y triptófano, sustancias que estimulan la producción de serotonina. En Japón, las mujeres regalan chocolate a los hombres en San Valentín. Y los hombres devuelven el regalo un mes después, el 14 de marzo, en el White Day. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Fabrícalo, dejar tu like si te gusta este contenido y comentar abajo cuál es tu tipo de chocolate favorito, negro, con leche o blanco. Dato curioso. ¿Sabías que en algunos países el chocolate se considera un regalo de lujo y se vende en envolturas de oro comestible? En Japón y Dubái, existen versiones premium que pueden costar cientos de dólares. Así que el chocolate no solo es dulce, también es símbolo de estatus. Ahora sí, de la cosecha a la barra, este es su proceso completo. A continuación, comenzamos. Paso 1. Cosecha y fermentación del cacao. El proceso de fabricación del chocolate comienza en las plantaciones tropicales, donde se cultiva el árbol del cacao, principalmente en regiones de África, América Latina y Asia. Cuando las mazorcas de cacao alcanzan su madurez, se cosechan manualmente utilizando machetes o herramientas especiales, ya que deben cortarse con cuidado para no dañar la planta. Las mazorcas recién cosechadas se abren a mano y revelan en su interior entre 30 y 50 granos cubiertos por una pulpa blanca, dulce y pegajosa. Estos granos se recogen y se colocan en grandes contenedores de madera, cajas o canastos, donde comienza el proceso de fermentación natural. La fermentación dura entre 5 y 7 días. Durante este tiempo, la pulpa se descompone y genera calor, lo que provoca cambios químicos esenciales en los granos. Este paso es clave para desarrollar el sabor y el aroma del cacao. Sin una fermentación adecuada, el chocolate resultante tendría un sabor plano y desagradable. El control de temperatura y el volteo periódico de los granos son fundamentales para que la fermentación sea uniforme. Al terminar, los granos han perdido parte de su amargor y están listos para pasar a la siguiente etapa, el secado. Paso 2. Secado y selección del grano. Después de la fermentación, los granos de cacao están húmedos y aún contienen restos de pulpa. Para conservarlos adecuadamente y evitar la formación de moho, deben ser secados cuidadosamente. Este proceso se realiza principalmente al sol, aunque algunas industrias utilizan secadores artificiales en zonas con clima lluvioso. Los granos se extienden en capas delgadas sobre esteras, lonas o plataformas elevadas de madera, conocidas como patios de secado. Durante el día se les expone al sol directo, y por la noche o en caso de lluvia se cubren o recogen para protegerlos. El secado puede durar entre 5 y 10 días, dependiendo del clima y el método utilizado. Durante este tiempo, es fundamental removerlos constantemente con rastrillos o a mano, para asegurar un secado parejo. El objetivo es reducir su contenido de humedad a un nivel óptimo, normalmente entre el 6% y el 8%. Una vez secos, los granos pasan por un proceso de selección y clasificación. Se eliminan aquellos que están rotos, fermentados de forma irregular o que presentan defectos visibles. Esta etapa garantiza que solo los granos de mejor calidad continúen en la cadena de producción. Con el grano seco y seleccionado, se da paso a una de las fases más importantes, el tostado. Paso 3. Tostado y descascarillado.
Con los granos secos y seleccionados, llega una etapa clave para definir el sabor final del chocolate, el tostado. Este proceso transforma los compuestos químicos naturales del cacao, liberando los aromas y sabores que tanto disfrutamos. Cada productor ajusta el tiempo y la temperatura según el tipo de grano y el perfil de sabor que desea obtener. Generalmente, los granos se tuestan entre 120 y 150 grados centígrados durante 15 a 45 minutos. El tostado no solo desarrolla el sabor, sino que también facilita el siguiente paso, el descascarillado. Una vez enfriados, los granos se rompen mediante rodillos o máquinas especiales, separando la cáscara exterior del interior comestible conocido como niz de cacao. Esta parte es rica en manteca y sólidos de cacao, y es el ingrediente principal del chocolate. La cáscara, por su parte, se descarta o se utiliza como abono o en infusiones. Mientras tanto, los ni se tamizan y pasan por sistemas de aspirado para asegurar que queden completamente limpios y libres de impurezas. Este paso es determinante. Un tostado mal hecho puede arruinar todo el lote, mientras que un tostado preciso eleva la calidad del chocolate a niveles gourmet. Paso 4. Molienda y creación de pasta de cacao. Una vez que tenemos los niz de cacao limpios, comienza el proceso de molienda, donde estos pequeños fragmentos se trituran hasta convertirse en una pasta espesa y oscura llamada licor de cacao o pasta de cacao. A pesar del nombre, esta pasta no contiene alcohol. Se llama licor porque está en estado líquido al calentarse debido al contenido natural de manteca de cacao. La molienda se realiza con molinos de piedra o rodillos metálicos que generan fricción y calor. Esta fricción hace que los niz liberen su manteca natural y se transformen en una mezcla fluida, suave y homogénea. Cuanto más fino es el proceso, más sedosa será la textura del chocolate final. En esta etapa también se puede separar la manteca de cacao, la grasa, del cacao en polvo mediante prensas hidráulicas si se desea fabricar productos diferentes. Pero si el objetivo es producir chocolate, se conserva la pasta entera. Este paso es esencial porque define la textura, fluidez y cuerpo del chocolate. Si la molienda es deficiente, el producto final puede sentirse arenoso o grumoso. Por eso, los grandes chocolateros cuidan cada segundo de esta fase con precisión artesanal. Paso 5. Conchado y refinado del chocolate. Una vez obtenida la pasta de cacao, comienza uno de los procesos más delicados y determinantes en la calidad del chocolate, el conchado y refinado. Este paso tiene como objetivo mejorar la textura, el sabor y la fluidez del chocolate antes de llevarlo al molde. Durante el conchado, la pasta de cacao se mezcla y se agita constantemente en grandes máquinas llamadas conchas, que calientan suavemente la mezcla durante varias horas, e incluso días, según el tipo de chocolate. Este movimiento continuo permite que se evaporen los ácidos volátiles y que los sabores amargos disminuyan. Al mismo tiempo, el calor ayuda a que los ingredientes se integren mejor, creando una textura más fina y sedosa. Luego, en el proceso de refinado, se reduce aún más el tamaño de las partículas de cacao y azúcar. Cuanto más pequeñas sean estas partículas, idealmente menos de 20 micrones, más suave será la sensación en boca. Aquí se define la elegancia del chocolate, si es aterciopelado o rugoso. El conchado también desarrolla los aromas, elimina la humedad restante y da como resultado un chocolate con sabor redondo, textura cremosa y excelente calidad de derretimiento. Este paso es lo que diferencia a un chocolate artesanal de uno común. Paso 6. Moldeo y enfriado en fábrica. Después del conchado y refinado, el chocolate está listo para tomar forma. En este punto, se encuentra en estado líquido, caliente y perfectamente homogéneo. El siguiente paso es el moldeo, donde el chocolate se vierte cuidadosamente en moldes con diferentes formas, tabletas, bombones, figuras o gotas para repostería. Pero antes de solidificarse, el chocolate debe ser atemperado, un proceso clave que consiste en controlar su temperatura con precisión para que la manteca de cacao cristalice de manera estable. Esto asegura que el chocolate tenga ese brillo atractivo, un quiebre perfecto al partirse y que no se derrita fácilmente con el tacto. Una vez vertido los moldes, el chocolate pasa por un túnel de enfriamiento, donde la temperatura se reduce gradualmente, permitiendo que se solidifique de manera uniforme. Este enfriado no solo fija la forma del chocolate, sino que también define su textura final. Aquí, cualquier burbuja de aire o fallo en la cristalización puede arruinar todo el lote, por eso es uno de los pasos más controlados dentro de la fábrica. El resultado: piezas perfectamente moldeadas, listas para ser empacadas o directamente degustadas. Paso 7. Empaquetado final y distribución. Con el chocolate ya solidificado y perfectamente moldeado, llega el momento del empaquetado, una fase clave no solo para proteger el producto, sino también para atraer a los consumidores.
Las tabletas, bombones o figuras pasan por una línea automatizada donde se envuelven, muchas veces en papel aluminio y luego en cajas o envoltorios con diseños llamativos que destacan la marca, el tipo de chocolate y sus ingredientes. Este paso también incluye el etiquetado, con información nutricional, código de barras, fecha de vencimiento y en algunos casos, sellos de calidad o certificados de comercio justo. Una vez empaquetados, los chocolates se almacenan en condiciones controladas para mantener su sabor y textura. Luego son distribuidos a tiendas, supermercados, panaderías, aeropuertos o exportados a diferentes países, dependiendo del mercado. En esta etapa interviene toda la logística, transporte refrigerado, inventarios y rutas de distribución. Grandes marcas de chocolate manejan redes internacionales, mientras que pequeños artesanos distribuyen localmente o por pedido en línea. Es el paso final, pero crucial, donde el producto finalmente llega a tus manos, después de un largo viaje desde el árbol de cacao hasta la tienda. ¿Te gustó este recorrido por el mundo del chocolate? Entonces suscríbete, regálanos un like y comenta cuál de los 7 pasos te sorprendió más. Activa el super chat o el super gracias si quieres apoyarnos aún más y ser parte de esta comunidad dulce. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido delicioso y educativo. Conclusión: desde el cultivo del cacao hasta el empaque final, el chocolate pasa por un proceso artesanal y técnico lleno de tradición, ciencia y pasión. Cada tableta que consumes tiene detrás el esfuerzo de miles de personas. Gracias por acompañarnos en este dulce viaje. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.